Actualmente hay en México un importante movimiento literario en distintas lenguas originarias. El escritor náhuatl Martín Tonalmeyot forma parte de ese movimiento. Sin embargo, lo ve con ojo crítico. Hay demasiado riesgo. Incluso hay algunos poetas que no tienen esta conciencia de dónde viene la poesía indígena, cómo se forjó, cómo se creó y cómo ha venido subiendo grada por grada. Cuando esto se desconoce, los escritores en lenguas indígenas solamente se dedican a vender lo indígena, a vender una poesía indígena y a vender muchas cosas, pero no saben todos los procesos que hemos pasado para llegar y para estar aquí. Entonces, muchos están ahora en la moda, incluso igual que en español, ni siquiera miden su propuesta estética. Hay unos que, igual que en español, en árabe o en italiano, hay buenos poetas y hay poetas no tan buenos o malos poetas. Entonces, sí estamos un poco batallando en ese caminar. ¿Por qué batallando? Porque en la era actual hay muchos poetas. Por ejemplo, hay demasiados poetas. No, yo sé, conozco como a 150 poetas en lenguas originarias, pero más del 50% de estos poetas, por ejemplo, sus hijos ya no hablan la lengua. Uno, dos, viven en la ciudad y ya no hacen el tequio en las comunidades. Tres, quieren vivir de lo indígena o quieren darse a conocer de lo indígena, pero reniegan a su comunidad, a su lengua, a su gente y más. Digo, es una crítica que yo hago, pero es la verdad y eso lo he hecho toda la vida y en todo lugar donde yo me siento. Martín asegura que la notoria presencia pública que tienen las lenguas originarias en este momento no garantiza su preservación. Voy a decir lo que dice una investigadora que dice que es contradictorio que en la era actual ya hay muchos escritores, ya hay mucha gente que se reconoce, pero cada vez menos hablantes. Y es la verdad, Arturo. En mi comunidad somos cerca de 2000 personas hablantes, pero si yo hago un registro de niños hablantes, no pasan de 10, incluyendo a mi hijo. Pero eso pasa con los maestros bilingües, pasa con los arquitectos, pasa con los médicos, pasa con los poetas, que son las personas más conscientes socialmente, y ellos dejan de usar la lengua. Entonces, lo que debemos de atacar quizá no sea ni siquiera la poesía, ni siquiera la investigación académica, sino que se hable la lengua. Yo siempre regreso a decir, no importa todo lo demás, lo que importa es que lo hablemos. Todos los demás, por supuesto, aporta, pero necesitamos hablantes. Si no hay hablantes, como dice Mardoño Carballo, no hay pueblo sin hablantes o no hay hablantes sin pueblo. O sea, no se puede, pues. Tonalmeyot, conductor del programa Ombligo de Tierra que se transmite por Plural TV y colaborador en la columna Como Veo Doy de los noticiarios de este canal, no deja títere con cabeza cuando se pone crítico. Por un lado, cuestiona las políticas educativas y de Estado que poco o nada contribuyen a la preservación de las lenguas originarias. Por otro lado, también señala la responsabilidad de muchos de los propios escritores hablantes, quienes, asegura, en los hechos no son congruentes con su defensa y activismo en favor de las lenguas. Mira, cuando hacemos estas preguntas, siempre le echamos la culpa al Estado. Es verdad, el Estado es el que nos ha quitado todo. Le echamos la culpa a la escuela, al Estado, la discriminación. Bueno, podemos enumerar 15 o 20 puntos de a quién echarle la culpa. Está bien, eso es verdad. Pero yo siempre les pregunto a los maestros, ya me dieron 15 argumentos del por qué hemos perdido la lengua. Ahora denme 3 argumentos de lo que han hecho ustedes para que la lengua se conserve. Pero no nos confundamos. El también profesor y traductor no es lo que se diría un purista de la lengua. Al contrario.
Yo he batallado mucho con los puristas nahuas, totonacos y de otras culturas, porque las cosas se pueden nombrar todas, la cámara, el celular, el cable, todo lo que uno quiera, los lentes si quiere uno. Se pueden nombrar, pero a veces el nombrarlos a la fuerza pierde esta flexibilidad de usarlo a la hora de hablarlo. Entonces yo siempre voy con mi madre. Mi madre inventa muchas palabras, muchas frases, pero cuando no los dice en español, porque las lenguas que tienen préstamos, pues es súper natural. El inglés tiene préstamos, el italiano tiene préstamos, el ruso tiene préstamos, todas las lenguas tienen préstamos. Entonces, yo siempre voy por los préstamos porque es la lengua que usamos y es la lengua que usa la gente de nuestro pueblo. Los puristas lo usan para escribir, pero la peor parte de los puristas es que ya no hablan la lengua, ya no usan la lengua y a veces ni siquiera lo escriben. Al final, lo que mantiene viva una lengua no es la pureza con que se habla, no son los premios ni la fama de los escritores, ni siquiera las políticas públicas en la materia, sino su uso cotidiano. Yo solo invito a los hablantes, pues que no dejen de hablar, que usen la lengua en el metro, en la combi, cuando van a comprar, principalmente con sus hijos, que no les dé pena y que no renieguen de su cultura y de su lengua, que cada vez somos menos. Si seguimos optando como parte importante el español o como lenguaje importante el español, la lengua no se va a morir, lo va a matar el Estado y nosotros vamos a ser parte de esos cómplices. Si lo seguimos hablando, pase lo que pase, la lengua va a sobrevivir por muchos años. Con imágenes de Javier Ramírez e Irving Martínez, para Plural TV, el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo García Hernández. Vámonos rápidamente a una pausa.